Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Este video vamos a resolver el segundo ejercicio de errores. Bien, nos dan el siguiente enunciado: dado las siguientes mediciones, hallar, inciso A, el volumen de nuestra figura y su error, y el inciso B nos pide hallar la densidad de ese bloque más su error. Bien, entonces, ¿qué hacemos primero? Para nuestro inciso A, lo primero que debemos hacer es hallar el volumen de toda nuestra figura, tomando en cuenta que tiene un hueco en forma de cilindro. Primero nos fijamos nuestros datos. Nos dan los datos de X, Y, Z, el diámetro y la masa, ya en formas de promedios y errores. Entonces, para nosotros, todos los que estén acá van a ser los promedios, ejemplo, X promedio, y acá está el error de X. Entonces ya no necesitamos calcular y debemos hallar directamente por fórmulas. Bien, nuestro volumen, vamos a decir, nuestro volumen total va a ser igual a el volumen del paralelepípedo menos el volumen del cilindro, que va a ser el hueco que está en la figura. Va a ser un volumen de un cilindro que vamos a tener que restar. Bien, nuestro volumen del paralelepípedo, sabemos que el volumen va a ser igual a X por Y por Z menos, y el volumen del cilindro recordamos que es pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la altura del cilindro. Pero observemos bien la gráfica. Significa que el cilindro va a empezar justamente en todo el espesor de nuestro bloque. Entonces la altura va a tener que ser igual a Y. Entonces esto es igual a Y. Bien, una vez que tengamos bien escrita nuestra fórmula de volumen, volumen va a ser igual a X por Y por Z menos pi cuartos diámetro al cuadrado por la altura, que en este caso es Y. Bien, una vez que tenemos todo esto escrito, podemos decir que nuestro volumen promedio va a ser igual a X promedio por Y promedio por Z promedio menos pi cuartos de diámetro promedio al cuadrado por Y promedio. Entonces ahora, como ya tenemos los valores de los promedios, debemos introducir nuestros datos para hallar nuestro primer valor de volumen promedio. Volumen promedio va a ser igual a, multiplicamos, X promedio 102,7 por Y promedio 33,8 por Z promedio 65,5, cerramos paréntesis, menos pi cuartos por diámetro promedio al cuadrado. Nuestro diámetro promedio al cuadrado son 41,4. 41,4 al cuadrado por Y promedio, hemos dicho que era 33,8. Bien, metemos todos los datos a nuestra calculadora y nos va a dar un valor de 181.867,9 milímetros al cubo. Bien, ya tenemos el valor de nuestro volumen promedio. Ahora, como ya tenemos el valor del volumen promedio, debemos hallar nuestro error del volumen. Entonces, ¿qué debemos hacer? Multiplicamos a todo por logaritmo neperiano y empezamos a desarrollar. Entonces nos va a quedar logaritmo neperiano del volumen, va a ser igual a logaritmo neperiano de X por Y por Z menos el logaritmo neperiano de pi cuartos diámetro al cuadrado por la altura, que es Y. Bien, entonces ahora debemos empezar a desglosar cada uno de estos términos. Vamos a tener que el neperiano del volumen va a ser igual a, por regla de logaritmos, esto va a ser neperiano de X
más el neperiano de Y más el neperiano de Z. Menos, ahora debemos fijarnos muy bien que el neperiano, el negativo se va a distribuir para todos los neperianos. Entonces, para más seguridad ponemos un corchete, un paréntesis y decimos neperiano de pi cuartos más el neperiano del diámetro al cuadrado más el neperiano de Y. Bien, ahora seguimos desarrollando y nos va a quedar el neperiano del volumen va a ser igual a neperiano de X más el neperiano de Y más el neperiano de Z menos el neperiano de pi cuartos menos el neperiano de diámetro al cuadrado y menos el neperiano de Y. Ahora debemos realizar la derivación de cada uno de los componentes. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Tenemos la diferencial de B dividido entre B va a ser igual a diferencial de X entre X más diferencial de Y entre Y más diferencial de Z. Bien, entonces ahora realizamos la derivación que nos va a quedar diferencial del volumen dividido entre el volumen, diferencial de X entre X más diferencial de Y entre Y más diferencial de Z entre Z. La derivada de una constante va a ser siempre igual a 0. Entonces seguimos. Acá por propiedades de logaritmos, este exponente podemos bajarlo acá. Entonces nos va a quedar menos, sacamos el 2, diferencial del diámetro dividido entre el diámetro menos la diferencial de Y entre Y. Muy bien, entonces ahora ¿qué debemos hacer? Ahora procedemos con el paso que ya hemos explicado en un video anterior donde todas las diferenciales se vuelven los errores. Entonces acá vamos a tener que es nuestro error del volumen dividido entre el volumen va a ser igual a el error de X dividido entre X más error de Y dividido entre Y más error de Z dividido entre Z menos dos veces el error del diámetro dividido entre el diámetro menos el error de Y dividido entre Y. Pero, ¿qué hemos dicho en el video anterior? Que no existen las restas de errores. Entonces, acá se vuelve positivo. Y como explicamos en un video anterior, todos aquellos parámetros que estén en valores que no sean errores van a venir siendo nuestros promedios, vale decir promedio del volumen, promedio de X, promedio de Y, promedio de Z, diámetro y promedio de Y. Y pasamos a escribir nuestra ecuación de la siguiente manera. Por último, pasamos a despejar el error del volumen, que es lo que nos interesa, y nos va a dar como resultado error del volumen igual a el volumen promedio multiplicado por el error de X dividido entre X promedio más el error de Y dividido entre Y promedio más error de Z dividido entre Z promedio más dos veces el error del diámetro dividido entre el diámetro promedio más el error de Y dividido entre Y. Acá vemos que esto lo podemos sumar, entonces acá le vamos a poner dos veces el error de Y esto ya lo vamos a simplificar y la fórmula nos queda de esta manera. Entonces ahora solo debemos introducir nuestros valores y decimos error del volumen va a ser igual a volumen promedio, que ya lo tenemos, lo vamos a introducir en un momento, mejorar. Multiplicado por el error de X. La primera columna, hemos dicho que iban a ser puro promedios y los que tengan 0 punto algún número de más van a ser todos los errores. Entonces el error de X es 0,3 dividido entre 102,7 más dos veces el error de Y. El error de Y es 0,1 dividido entre Y promedio 33,8
más el error de Z nos dice que es 0,3 dividido entre Z promedio 65,5 más 2 veces el error del diámetro que es 0,2 dividido entre 41,4. Bien, entonces ahora metiendo todos los datos a la calculadora, tenemos un valor de error del volumen igual a 4197,6 milímetros cúbicos. Entonces, nuestro volumen deberá ser escrito de la siguiente manera. Volumen igual al volumen promedio más menos el error del volumen, que se escribe así. Volumen igual a 181.867,9 más menos 4.197,6 milímetros cúbicos. Y esta sería la respuesta para nuestro inciso A. Ahora para nuestro inciso B nos pide la densidad. Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Bien, entonces como es la densidad, primero debemos hallar la densidad promedio. Vamos a decir, densidad promedio va a ser igual a masa promedio dividido entre el volumen promedio, dándonos un resultado de densidad promedio dividido es igual a masa promedio son 492,6 gramos dividido entre el volumen promedio que hemos hallado anteriormente son 181.867,9 milímetros cúbicos. Y esto nos da un resultado de densidad igual a 2,7 por 10 a la menos 3 gramos entre milímetros cúbicos. Bien, una vez que ya tenemos nuestra densidad promedio, realizamos el paso de propagación de errores, que es densidad igual a masa sobre volumen, y le vamos a multiplicar el logaritmo neperiano. Entonces nos va a quedar logaritmo neperiano de densidad va a ser igual al logaritmo neperiano de masa sobre volumen. Por propiedades de logaritmos nos va a quedar que esto va a ser neperiano de masa menos el neperiano del volumen. Bien, entonces ahora derivamos nuestra expresión y nos va a quedar la diferencial de la densidad dividido entre la densidad va a ser igual a diferencial de nuestra masa dividido entre masa menos diferencial de volumen dividido entre volumen. Hemos dicho que todas las diferenciales son errores. Entonces, como acá es el error de la masa y acá el error del volumen, no existe resta de errores, entonces se vuelve una suma. Entonces, el error de la densidad va a ser igual a, pasamos a multiplicar, densidad por el error de la masa dividido entre masa promedio más el error del volumen dividido entre volumen promedio. Bien, y acá tenemos nuestra densidad promedio. Bien, entonces ahora debemos introducir nuestros datos que nos da igual a el error de la densidad, va a ser densidad promedio que tenemos 2,7 por 10 a la menos 3 por error de la masa 0,2 dividido entre la masa 492,6 más el error del volumen que tenemos dividido entre nuestro volumen que hemos hallado. Bien,
Entonces ahora debemos introducir nuestros datos a la calculadora y nos da el error de nuestra densidad igual a 6.3 por 10 a la menos 5 gramos sobre milímetro cúbico. Ahora vamos a transformar nuestros datos de densidad a un dato que ya conocemos en unidades, que va a ser gramos sobre centímetro cúbico. Entonces hacemos primero con la densidad. Densidad promedio va a ser igual a 2.7 por 10 a la menos 3 gramos sobre milímetro cúbico por, en 10 milímetros hay 1 centímetro y lo elevamos todo al cubo. Entonces nos va a dar un resultado de densidad promedio igual a 2.70 gramos sobre centímetro cúbico. Y ahora hacemos lo mismo para nuestro error de densidad. El error de la densidad va a ser igual a 6.3 por 10 a la menos 5 por gramos sobre milímetro cúbico. Lo multiplicamos por el factor de conversión, 10 milímetros al cubo, 1 centímetro cúbico, y nos da un resultado de el error de la densidad igual a 0,06 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, y por último pasamos a escribir la ecuación como nos pide en el inciso B, que va a ser densidad igual a 2.70 más menos el error de la densidad 0,06 gramos sobre centímetro cúbico. Y este es el resultado de nuestro ejercicio.